Bienvenidos y bienvenidas a este quinto módulo sobre charlando sobre descalabros. Hoy estamos aquí para hablar de un nuevo tema. ¿Cómo lo hemos llamado, Joan? Alternativas o barbarie. Bueno, hay un nombre bastante sugerente, quizá un nombre bastante para generar quizá un discurso, un debate, una opinión así. Pero como siempre, antes os queremos pedir algunas consideraciones. La primera, que para hacer este vídeo hemos necesitado muchísima energía, así que vamos a pediros que tomemos conciencia y para empezar que lo podáis ver en un momento de calma. Incluso diría, pues lo que os recomendamos, de no verlo solas, sino en un grupo de personas. Idealmente. ¿Qué más podríamos decir, Joan? ¿Qué pedimos? Otra cosa es que acordaros, esto está grabado, con lo cual vamos a soltar mucha información, no dudéis en para poder irla digiriendo tranquilamente, ir haciendo pausas, no hacerlo del tirón, no verlo necesariamente a lo mejor incluso en un día, porque puede ser mucha cosa, y tomar apuntes, eso os puede ayudar a integrar, a poder recuperar toda esa información sin necesidad de tener que volver a ver el vídeo y poderla contrastar, poderla debatir, poderla utilizar en ciertas discusiones o conversaciones que tengáis con la gente. Pues vamos a empezar retomando algunos de los puntos, como siempre, de los módulos que me han precedido. En el último módulo, agricultura, os recordáis, estuvimos hablando de todas las cosas que se podrían hacer dentro de ese famoso ciclo del carbono para acabar reestocando una parte de ese carbono que hemos liberado con toda la actividad de los últimos años alrededor del uso de combustibles fósiles y demás, y que han hecho que el CO2 de la atmósfera pues llegara a unos niveles donde salimos de las zonas de seguridad, de estabilidad climática tan necesarias para el mantenimiento de sociedades complejas como la nuestra. Bueno, todo eso ya lo vimos en los otros bloques, no lo vamos a recordar, solo haceros rápidamente la síntesis del módulo agrícola, que en definitiva es una idea central la que dirigió todo nuestro discurso, que era de lo único que podemos hacer hoy en día para bajar ese nivel de CO2 son dos cosas: o aumentamos las captaciones y, idealmente, las dos cosas, reducimos las emisiones. Para aumentar las captaciones lo único que podemos hacer es lo único que tenemos más a mano y más práctico a hacer escala planetaria, es el tema de domesticar la fotosíntesis, y eso lo podemos hacer con todas las actividades del sector primario: ganadería, silvicultura y agricultura. Eso ya lo vimos ahí, y la idea central de ello es acabar bloqueando ese carbono en los suelos y en estructuras vivas que tengan una duración en el tiempo amplia, como puedan ser árboles, y sobre todo luego usos a posteriori que se hacen de los productos derivados de esos árboles, particularmente la madera, para que duren al máximo en el tiempo, sea en forma de madera transformada en muebles, como vimos, o construcciones, particularmente estructuras que van a durar mucho tiempo antes de que ese carbono vuelva a entrar en los ciclos vía o combustiones o decomposiciones de la materia orgánica. Y en cuanto al suelo, Sergi, ¿cómo dijimos que era lo más importante? Pues el no labrar sistemáticamente. La idea esta idea clave de que labrar acelera la mineralización, la descomposición de la materia orgánica, la humificación, pero lo que hacemos también es liberar grandes cantidades de gases de efecto invernadero de nuevo a la atmósfera. De hecho, por eso todas las políticas agrarias comunitarias, más o menos todas están tirando en esa línea de poco a poco y poniendo restricciones para que ese trabajo del suelo sea en la medida lo más superficial posible, sea hecho en las mejores condiciones, utilizando al máximo cultivos de intercultivo, con abonos verdes, coberturas, etc. Bueno, eso lo vimos en todo ese módulo. Queríamos simplemente situar y hacer una síntesis. Y perdona, Joan, que todo eso tenemos que recordar que, como hemos visto, lo tendremos que hacer con una mayor inestabilidad climática, con menos energía disponible y con menos acceso a materiales. Exacto. Cosa que vimos también, explicamos en detalle y largo y tendido en los módulos correspondientes. Hoy vamos a centrarnos en el otro punto, en plan, bueno, esto está muy bien, podemos captarlo así, eso solo no nos va a solucionar la papeleta, eso tiene que quedar como muy claro, porque está el tema de, bueno, si seguimos emitiendo, pues lo único que vamos a lograr es máximo compensar lo que emitimos anualmente, pero en ningún momento podremos estar en una situación de compensación sobre lo ya eliminado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me estás diciendo que si ponemos todos nuestros suelos a trabajar con siembra directa, con abonos verdes, ciclando toda la materia orgánica, incluso de los lodos de las depuradoras de las ciudades, incluso reducimos
y sacamos casi el 90% de los animales de renta para consumo. Incluso si hacemos, pues eso, la siembra directa. Pastoreo. Y aún así, ¿qué estamos diciendo? Y aún así lo que estamos diciendo, que lo hemos dicho ya varias veces, pero bueno, que gustaría dejarlo como claro y también para eso, generar ese debate y ese contraste de opiniones. Lo que nosotros estamos diciendo es que en base a lo que sabemos en el mundillo agrícola en el que nos movemos y en base a un montón de estudios de carácter científico que tocan esos temas en detalle, mucha gente lo que opina y ha demostrado es que no vamos a poder lograr compensar todo ese carbono que ya hemos puesto en el sistema rápido, en el sistema de ciclo rápido, y volverlo a poner en formas que sean no fósiles, porque no sabemos fosilizar materia, pero que entren en los ciclos de velocidad media y que nos permitan llegar a situaciones preindustriales. Esa situación no la vamos a tener. Lo que vamos a poder hacer es, con una transformación de todo nuestro sistema productivo, no solo el tema agrícola, sino todo lo que gira alrededor de industrias, creación de bienes, etcétera, etcétera, todo un modo de vida, toda una transformación, una metamorfosis cultural. Lo que podemos lograr, en el mejor de los casos, es salir de este abismo de incertidumbre climática con una desestructuración total de los ecosistemas que pongan en peligro el entendimiento de la vida en sociedad tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Incluso te diré que pues porque es algo que incluso nos hacíais algunas preguntas ahí en algunos de los vídeos, porque incluso hay un libro, no me acuerdo ahora el autor, pero se llama The Drawdown, es como el gran descenso, como la vuelta atrás, ¿no? Y se habla mucho de eso, de volver a niveles preindustriales en cuanto a carbono en los suelos y sobre todo en la atmósfera. Y la verdad es que a la que te pones a hacer algunos cálculos ves que eso es inviable. La cantidad de gases de efecto invernadero que hemos liberado no podremos atraparlos seguro, claro, en los próximos 100, 200, 300 años. La cantidad de gigatonas que hemos liberado y al ritmo en que lo hemos hecho hace que la velocidad de descenso de todo ese carbono en los sumideros que podemos controlar, que son, como decíamos, son los suelos. Los suelos tienen una inmensa capacidad de retención de carbono en forma de humus, materias orgánicas diversas, pero tienen sus tiempos, tienen sus velocidades. Cualquier agricultor que se haya enfrentado al gran reto de aumentar el tono de materia orgánica de su suelo sabe que se necesita mucho tiempo, mucha materia para aumentar de un 1% o de pocas décimas por ciento. Con lo cual estamos hablando de escalas temporales que no encajan con la urgencia que tenemos. Así que lo único que nos queda, volvemos al tema, es captar al máximo, hacer todo lo que podamos, mejorar todas las estrategias, conocer todas las tácticas que tenemos para controlar eso, que ya vimos que lo que nos queda es jugar mucho con el sector primario, pero tenemos que necesariamente combinar eso con otra cosa, que eso es bajar las emisiones. Entonces, hay que bajar las emisiones. ¿Cómo se puede hacer bajar esas emisiones, Sergi? ¿Qué es lo que ello implica? Pues básicamente, si queremos bajar las emisiones, pues hay una cadena que hay que seguir, porque si bajamos las emisiones, quiere decir que hemos reducido las extracciones. Si hemos reducido las extracciones es porque hay menos demanda de energía, sobre todo de combustibles fósiles, y si hay menos demanda es porque se está consumiendo menos. Normalmente eso también puede ir ligado a ciertos factores que luego veremos, pero lo deseable es que dejemos de emitir, sigamos emitiendo en tantas cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, y esto solo podremos con esta tríada: reducir las extracciones, reducir la demanda y reducir el consumo. Estas son cosas que son impepinables, que si no lo hacemos, no es que no nos vayamos a una subida, a una inestabilidad de 2,5 grados, sino que quizás nos vamos a unos niveles de 4 grados o 6 y que dé entonces ya sí una inestabilidad destructiva en la Tierra, a pesar de que ya muchos de los procesos, los bucles de retroalimentación ya se han activado, pero esto los dispararía muchísimo más. Así que es muy importante no solo el intentar captar el máximo de carbono mediante los procesos agrícolas, sino sobre todo no seguir emitiendo más a la atmósfera. Pues básicamente tenemos dos. Tenemos una vía que viene por la imposición, son restricciones del uso de la energía, pues eso, que son impuestas, que ahora hablaremos de ellas, y luego están las voluntarias, las que salen
no solo del individuo, sino también del grupo social o algo más local. Entonces vamos a empezar hablando de... Hay 6 que son impuestas, vamos a hablaros hoy de 6, y la primera tiene que ver con el pico del petróleo. Eso ya lo estuvimos viendo, y esto es algo que está sucediendo ya ahora, que es que hay más demanda de energía que oferta, y eso lo que crea es un precio superior a la energía, hace que vaya subiendo progresivamente, que es lo que nos está pasando con la gasolina en los últimos años, aunque tiene subidas y bajadas. Recordaros aquel gráfico que os explicamos, que no era una bajada abrupta, sino que era sinusoidal, ¿verdad? Entonces, pues la primera, la imposición viene a través del pico del petróleo. Bueno, el pico de la energía, en realidad, de todas las energías, del uranio, del gas, de todo. ¿Y la segunda? Y la segunda, pues muy unido a eso de los picos, sería lo que también hablamos ya de la tasa de retorno energético. Una de las cosas que nos pueden hacer que baje la demanda, que lo va a hacer, es que energéticamente ya el balance de lo que sacamos en relación a lo que hemos invertido para sacarlo empieza a ser cada vez más en la banda esta del precipicio energético que llamamos, para poder mantener sociedades con una complejidad como las nuestras. Estos 2 puntos que venimos de tratar serían lo que sería una imposición por la naturaleza física de la geología, de las características de estos materiales energéticos. Queríamos decir por eso que si alguien guarda la esperanza de que, bueno, inevitablemente si no hacemos nada, la naturaleza nos va a poner en nuestro sitio, haciéndonos una restricción y haciendo que nuestro sistema social, civilizacional, basado en el crecimiento, deje de existir, tenemos que decir que no es factible como posible solución, dado que eso va a ser un proceso que se va a extender durante décadas. Esto de los picos de extracción, ya hablamos que vamos a entrar en una meseta ondulatoria, en la banda de máxima extracción, y que hay demasiadas reservas todavía como para contar que se van a acabar antes de que lleguemos a una situación climática de no retorno. ¿Quieres añadir algo, Sergio? Bueno, no, esto va a dar paso a... También va a haber otro tipo de restricciones, ¿no? Que van a ser impuestas, porque estas 2 físicas, ¿sí? Que son el pico del petróleo, el pico de la energía, perdón, y la tasa de retorno energético, ya está haciendo que haya un descenso en las inversiones en nuevos campos de energía. Y de hecho está sucediendo. Muchas grandes empresas ya dejan de hacer nuevas prospecciones y están diversificando, pues incluso pues no dedicándose solo a los combustibles fósiles, sino sobre todo poniendo la energía o el ojo en la energía de las llamadas renovables, que como vimos no tiene ningún sentido llamarlas renovables porque no lo son. Y eso va a hacer que cada vez va a haber menos inversión en buscar nuevas fuentes energéticas, y eso hará que si no hay nuevas fuentes, las que hay se van agotando, con lo cual digamos que sería el tercer motivo por el cual va a haber una reducción del consumo impuesta. En ese punto me gustaría tocar también el tema de, sin extenderme demasiado, el tema de que tal vez en el futuro nos encontremos con las noticias que vaya a haber muchos estados que nacionalicen sus empresas de gestión de la energía, particularmente petroleras, eléctricas, como ya ha sido el caso de Francia con EDF. Saber que todas esas nacionalizaciones en verdad son rescates, son empresas que ya no van a ser rentables en cuanto a los baremos de rentabilidad que busca el capital en nuestro sistema económico de retorno de inversión, y que van a tener que ser asumidas con un coste público para que la situación no se vaya de madre, para que la situación no vaya hacia un descalabro brusco y directo de la sociedad. Pero bueno, eso sería un tema aparte. Siguiente punto donde podemos encontrar una bajada de la demanda, del consumo de manera impuesta, pues hemos querido llamarle por ley. Por ley, ¿qué queremos decir con ello? Pues que venga impuesto por un cambio en la legislación, que de hecho son cosas que ya estamos viendo, todo ligado a estrategias de racionamiento y de planificación del consumo. Este tema es especialmente importante y lo vamos a tratar en detalle más en el futuro, porque creemos que es una estrategia inevitable, hay que pasar por ella. La cosa es bajo qué términos se va a hacer ese racionamiento
con qué objetivos encubiertos, para quién va a haber un reparto justo de lo que haya, de lo que quede. Va a haber un uso de intereses económicos y de poder en el reparto, cosa que seguramente esperable, con lo cual ahí es donde se gestará toda la lucha de los siguientes años en cuanto a movimientos sociales, de reivindicación de derechos, de una justicia social en el reparto de todo lo que quede. Bueno, vamos a por la quinta. El quinto motivo por el cual el descenso del consumo de la energía va a venir impuesto tiene que ver con la economía. Es decir, ya está sucediendo que empiezan a cerrar algunos sectores. En España, por ejemplo, llevamos mucho tiempo viendo cómo se está intentando sostener a las empresas automovilísticas, pero incluso estamos viendo a nivel internacional que caen bancos, caen empresas muy grandes, incluso caer a veces es deslocalizar, pues por ejemplo la BASF, Alemania, ¿no? La gran química alemana, pues que se ha ido a China, y todo eso lo que genera es una caída en cascada de dominó de empresas, y a medida que van cerrando todas esas empresas, que por supuesto llevan pues a un aumento de tasas de paro, aunque ahora en España estemos en el punto mejor óptimo de empleo, ¿no? Según dicen, pero toda esta evolución, porque no solo vamos a mirar a España, sino esos países que se han autoapoderado de mayores privilegios, va a hacer que esas empresas dejen de consumir esa energía que necesitaban para producir sus bienes y servicios o cualquier otra cosa, y vamos a tener pues un descenso en el consumo. Y nos queda la última, la sexta. Y la última pues sería a causa de guerras. De hecho, algunos de vosotros, si habéis visitado todos los bloques, diréis, pero no puede ser, porque nos habéis dicho que las guerras, de hecho, son de todas las actividades humanas que generan, son las más energívoras. Por lo tanto, son las que más consumo y emisiones generarían. Y si bien es cierto, una guerra es extremadamente energívora como actividad, llevan unidas toda una serie de destrucción del sistema productivo, por cuestiones estratégicas, incluso si son guerras que están generadas o su mayor motivación de arranque es la lucha por el recurso energético, como fueron las guerras del Golfo, pues durante años hubo una serie de infraestructuras ligadas a la extracción y pozos petroleros que quedaron inutilizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, añadiendo la situación de que una guerra pues lleva toda esa destrucción de lo material en paralelo, que luego normalmente hay que reconstruir, pero claro, eso siempre se reconstruye en una situación de abundancia energética y de materiales. En la situación actual que tenemos nos podemos encontrar, nos encontraremos con la situación en el futuro de que esas guerras no sean una destrucción constructiva, como a veces se utiliza en términos económicos capitalistas, sino que es una destrucción destructiva, una destrucción que no es capaz de remeter luego en marcha la maquinaria de producción y por lo tanto de consumo asociado. Se da la casualidad que estos 6 puntos ahora mismo ya se están dando en países como en España. Nosotros ya estamos afectados por un decrecimiento en el consumo impuesto que viene dado por el pico del petróleo, porque cada vez hay más demanda que oferta disponible, con lo cual la energía sube, porque la energía que se está extrayendo tiene una menor tasa de retorno energético que hace años, y más si ahora empezamos a introducir el hidrógeno y otras cosas como las que ya analizamos. En tercer lugar, porque están habiendo menos inversiones de las grandes petrolíferas como Repsol. No solo eso, sino que empiezan a cerrar algunas empresas de sectores estratégicos, y eso va a llevar probablemente con el tiempo a caídas en la reducción del consumo. Pero es que también tenemos una reducción por racionamiento, por ley. De hecho, por ejemplo, hay sectores como la agrícola o el transporte que todavía están beneficiados por esos 20 céntimos por litro, cosa que las demás personas no. Así que de alguna manera ya están intentando incentivar algunos sectores o cuidar a algunos antes que otros. Y finalmente nos queda la guerra, que evidentemente con todo lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania estamos decidiendo mandar muchísimos millones en armamento a otro país, con lo cual eso es un gasto que estamos haciendo y que nos está revirtiendo en políticas sociales hacia el propio Estado. Pues hemos visto las 6 principales razones por las cuales va a haber una reducción del consumo que están impuestas, pero hemos dicho que había también una reducción voluntaria, ¿no? Exacto, es la que hemos querido llamar la segunda vía voluntaria, y añadiríamos que
deseada sería lo ideal, aparte de voluntaria, fomentada, o sea, que formara parte de toda una creación de un nuevo imaginario, de un nuevo relato, de una nueva manera de estar, de vivir, y que va a girar alrededor de toda una serie de puntos que vamos a tratar en detalle, pero que analizándolos hemos visto que son tan extensos y que nos gustaría que pudiera ser algo. Aquí es donde podemos añadir, como os decíamos en la primera presentación, donde podemos añadir algo realmente, creemos, novedoso sobre la mucha información de diagnosis del problema que hay, que es lo que ha sido la mayor parte de los módulos precedentes. En este nuevo módulo nos gustaría tomar el tiempo de explicar en detalle, como decía Sergi, en las diferentes esferas, individual, grupal o ya más a nivel societal o político, una lluvia de ideas sacada de nuestras experiencias vitales y de trabajos durante años en asociaciones y colectivos, pero también un espacio abierto en el que vosotros podréis aportar desde vuestra realidad, desde vuestras experiencias, desde vuestro conocimiento, todas esas alternativas que creemos entre todos que pueden ser el futuro, la base de estructuración de un nuevo paradigma, de una nueva realidad realizable, deseable, no una utopía, una positopía, nos gusta llamarlo. Y para ello, pues hemos preparado o hemos pensado otro tipo de formato. ¿Cuál, Sergi? Pues sí, vamos a os vamos a invitar a una charla en directo en Zoom, en la plataforma Zoom. Aquí debajo os dejaremos el enlace para conectaros, y entonces la propuesta será, pues os vamos a presentar esos 5 ámbitos de consumo de la energía principales, que son la alimentación, que son el transporte, la construcción y el hogar, el otro grupo de otros consumidores y los servicios públicos, desde 3 perspectivas: la individual, social y grupal. Entonces os dejaremos el enlace para que podáis participar, donde vamos a hacer una presentación de ideas y que nos gustará también recibir pues vuestras aportaciones, vuestro feedback, y que entre todas las personas pues podamos enriquecerlo y tener un material que luego también subiremos a YouTube. Así que si no podéis estar aquel día en directo, no pasa nada, porque tendremos todo ese material también disponible para que todas las personas pues puedan consultarlo. Y queremos pues eso, que es muy importante pasar no solo del diagnóstico, como decía Joan, de la crítica del sistema, sino a la realización y a la construcción de iniciativas que sean tangibles, reales, que funcionen y que sobre todo cubran las necesidades de las personas en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, construcción, relaciones sociales, un montón de ámbitos y esferas que tenemos los seres humanos. Bueno, pues sin más, simplemente deciros que nos vemos para la creación de esa lluvia de ideas colectiva de alternativas de futuro, y hasta la próxima.